Vamos a desarrollar el teorema que se conoce como el ángulo entre dos vectores. En este caso tenemos dos vectores en R2. Nosotros ya habíamos desarrollado en clase varias de las propiedades del producto escalar entre dos vectores y además también habíamos propuesto como teorema solamente el enunciado de ese teorema. En esta oportunidad vamos a hacer la demostración del ángulo entre dos vectores. Vamos a considerar primero que nada un eje cartesiano en donde tenemos el eje X y el eje Y. Voy a considerar un vector B, ¿sí? Un vector totalmente arbitrario, y un vector U. Ese vector U, vamos a hacer la diferencia entre B menos U. Si hacemos la diferencia entre B menos U, vamos a obtener el vector en este sentido. Este va a ser B menos U. Allí vamos a encontrar un triángulo y nos interesa en realidad el ángulo entre estos dos vectores. Y eso es lo que nos ofrece este teorema. Encontrar el ángulo justamente entre estos dos vectores. Yo lo voy a marcar con color. Este ángulo le vamos a llamar θ. Pero como hemos formado un triángulo entre estos dos vectores, entre B, U y B menos U, lo que me interesa son las medidas de ese triángulo. Entonces, la medida de ese vector, nosotros la denotamos en clase como norma de U, norma de B y norma de B menos U. Perfecto. Hasta ahí tenemos entonces lo que corresponde a un triángulo, pero este es un triángulo bastante particular. Esto es un triángulo oblicuángulo. Triángulo oblicuángulo. Por lo tanto, podemos aplicar un teorema conocido dentro de la trigonometría, que es el teorema del coseno, que podemos decir que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b, y por el coseno comprendido entre estos lados a y b, que le podemos llamar θ. ¿Sí? Esto es el teorema del coseno. Ese es el enunciado del teorema del coseno. Nosotros vamos a aplicar o nos vamos a apoyar justamente en el teorema del coseno para poder formar la relación y poder llegar justamente a lo que a nosotros corresponde la tesis, la demostración de esa fórmula que hemos propuesto. Porque no es un invento, hay una deducción de la cual nosotros vamos a hacer uso durante el desarrollo del trabajo práctico. Bien, entonces aplicando el teorema del coseno, como este es un triángulo bicuángulo, nos vamos a guiar justamente de esta formulita o de este teorema, el cual es parte de la trigonometría, y C no es otra cosa que B menos U. Por lo tanto, esto me quedaría norma de B menos U elevado al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que para nosotros puede ser, por ejemplo, B al cuadrado, más B al cuadrado, que para nosotros es norma de U al cuadrado, menos 2 por A, que A es la norma de B y la norma de U, y por el coseno de θ. Perfecto. Ahora hay algo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Qué es esto? La norma de B menos U. La norma de B menos U al cuadrado, recuerden que vimos en clase una propiedad que se conoce como la propiedad de producto escalar, que si tenemos la norma de un vector elevado al cuadrado, eso es lo mismo que tener ese vector multiplicado escalarmente consigo mismo. Esa es una propiedad de producto escalar. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. La norma de B menos U, como estamos restando vectores, vamos a obtener otro vector. Por lo tanto, tenemos B menos U por B menos U. Y a partir de allí podemos aplicar las propiedades del producto escalar. Quiere decir que esto va a ser, si hago distributiva, B por B me va a quedar B por B, B por U me va a quedar menos B por U, menos U por B me va a quedar menos U por B, y menos U por menos U me va a quedar más U por U. Por esta misma propiedad del producto escalar, esto es por propiedad del producto escalar entre vectores. Por esa misma propiedad, esto me quedaría como norma de B elevado al cuadrado.
Esto, saben que el producto escalar también es conmutativo, podemos conmutar y van a observar que eso me queda como término semejante. Y allí me quedaría menos 2u por b más, bueno, y esto pasa exactamente lo mismo, norma de u al cuadrado. Quiere decir entonces que la norma de b menos u elevado al cuadrado es norma de b al cuadrado menos 2 por u b más norma de u cuadrado. Ahora bien, siguiendo esto, que es por el teorema del coseno, en el cual hemos formado esta estructura, vamos a reemplazarlo acá. Por lo tanto, me quedaría que la norma de b elevado al cuadrado menos 2u por b más la norma de u elevado al cuadrado igual a la norma de b al cuadrado más la norma de u al cuadrado menos 2 la norma de b por la norma de u y por el coseno del ángulo θ, en el cual vamos a observar que tenemos la norma de b al cuadrado en un miembro, la norma de b al cuadrado en el otro miembro. De la misma manera, la norma de u al cuadrado, la norma de u cuadrado, eso por propiedad cancelativa, podemos cancelar, y podemos cancelar porque estos son números, no son vectores. Recuerden que la norma de un vector elevado al cuadrado es simplemente un número. Multiplicando por menos 2 en ambos miembros, porque esto es lo que me queda, podemos simplificar este menos 2 con este menos 2, que es distinto simplificar a cancelar, y lo último que me quedaría sería u por b igual a la norma de b por la norma de u y por el coseno de θ, de la cual, como tenemos que llegar a nuestra tesis, lo único que tendría que hacer es un pasaje del término. Podemos dividir ambos miembros por la norma de u por norma de b, o despejar coseno de θ, y llegamos a que el coseno de θ va a ser igual al producto entre u por b sobre la norma de u y por la norma de b, con el cual hemos demostrado que el ángulo entre dos vectores, o el coseno del ángulo entre dos vectores, está dado por el producto escalar entre u por b sobre la norma de u sobre la norma de b. Algo que quiero aclarar antes que terminemos, que esto puede estar entre las barras de valor absoluto, si ustedes observan algunas veces, pero que no coinciden con la norma, no es exactamente lo mismo. Acá las barras de valor absoluto señalan de que en realidad el producto escalar entre esos dos vectores es simplemente positivo.